Hola gente y bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las funciones en Arduino. Y bueno, vamos a ver lo básico de las funciones. Porque bueno, en muchos videos hago funciones, las muestro y explico un poco, pero nunca me detuve a hablar directamente de las funciones. Acá vemos lo que sería un sketch de Arduino y vemos la estructura básica. Nosotros tenemos la función voidSetup, voidLoop, y abajo tendríamos que declarar nuestras funciones. Esto va entre llaves, el voidLoop, el voidSetup, que también son funciones, y abajo también entre llaves vamos a declarar las funciones, que van a tener sus propias variables, que van a ser locales, es decir que la función solamente va a poder usarlas. Y también el loop, por ejemplo, tiene sus funciones, pero también tenemos las variables globales. El loop va a poder usar sus propias variables, quise decir, que también van a ser locales. Y además vamos a tener las variables globales que van a estar por afuera de todos los otros ciclos, de todas las otras funciones, ¿no? Van a estar declaradas arriba de todo, abajo de las librerías. Y bueno, vemos que en el void loop nosotros vamos a poder usar variables globales, así como también vamos a poder usarlas desde nuestra función, ¿no?, que declaremos. Bueno, lo que no podemos hacer es usar, por ejemplo, con nuestra función variables que estén dentro del loop, que estén declaradas dentro del loop, y al revés, o sea, no vamos a poder usar dentro del loop variables que estén declaradas dentro de una función. Por eso se llaman variables locales. Esta sería la estructura básica de una función. ¿Cómo la declaramos? Esto es lo que tendríamos que declarar cuando estamos creando una función. Adelante de todo vamos a poner qué tipo de función va a ser. O sea, cuál va a ser si es que va a devolver un valor. Y en el caso de que devuelva un valor, qué tipo de valor. Como los tipos de valores que usamos para las funciones, que pueden ser enteros, byte, char, string o cualquier otro tipo. Después ponemos el tipo de valor, un espacio y el nombre de la función, que no puede tener espacios en blanco en el medio y no puede tener caracteres especiales ni llamarse como otra función, obviamente, ¿no? Porque si no habría un conflicto. Entre paréntesis vamos a poner los parámetros y bueno, los vamos a declarar como si fuera que estamos declarando una variable adentro o en una variable global. O sea, tenemos que poner delante el tipo, ¿no? Int, byte, char, string, y un espacio y después el nombre que vamos a usar de la variable. Esta variable va a ser una variable local que vamos a poder usar solamente dentro de la función. Además, separado entre comas, vamos a poder poner una variable, dos variables, tres variables, las que sea que vamos a tener que usar dentro de la función. Otra cosa importante es que en las variables que devuelven algún tipo de dato, porque también las hay como funciones void, que no devuelven nada, pero en el caso de las variables de las funciones que devuelven algo, vamos a tener que devolver obviamente el mismo tipo de dato que declaramos arriba, ¿no? Si declaramos que una función es del tipo int, vamos a tener que devolver un int. Si la declaramos como byte, vamos a tener que devolver un byte. Y eso lo hacemos con el comando return. En el caso de que sea la función void, quiere decir que no devuelve nada. En ese caso no vamos a tener que poner la palabra clave return porque no va a devolver nada. Acá vemos cuál es la diferencia entre una función void y una función que no lo es. O sea, es una función que devuelve algo. En la izquierda vemos que dentro del void loop vamos a llamar a la función. La llamamos poniendo el nombre de la función y entre paréntesis en este caso nada, porque no necesita pasarle ningún parámetro. Y abajo del loop, por afuera, vamos a tener declarada la función. Vemos que delante tiene la palabra clave void, que quiere decir que no devuelve nada, el nombre y bueno, en este caso también no pide parámetros. En este caso lo que hace la función es incrementar una variable global. Lo que hace es modificar esta variable que es global. En el lado derecho vemos cómo es una función que sí devuelve un valor. Como vemos, delante tiene la palabra clave int, que declara que esta función va a devolver un entero. Arriba tenemos unas variables globales que también son enteros. Y lo que hacemos en este caso es que la función va a recibir un parámetro. Ese parámetro es la variable global. Entonces, por un lado, esta función está modificando una variable global
pero porque nosotros queremos. Porque en realidad no estaría, o sea, lo que está haciendo en este caso, pasándolo de esta manera por parámetro, lo que está pasando es el valor que tiene la variable global. No le está pasando la variable global. Nosotros la vamos a modificar porque le vamos a asignar lo que devuelve la función a la misma variable. Es como cuando hacemos el in++ o cuando hacemos el autoincremento. O sea, usamos una función, le pasamos como parámetro una variable y modificamos esa misma variable después. Pero no es necesario, porque nosotros podríamos poner otro tipo de variable acá y no tocar la variable global. La ventaja y diferencia con las funciones void es que si le pasamos esta variable como parámetro y se lo asignamos a otra variable, no vamos a tocar la variable global, o sea, la vamos a dejar intacta, no va a cambiar. Ya digo, en este caso sí cambia, pero porque nosotros lo hicimos de esta manera, pero no es necesario. Y bueno, vamos a pasar ya a un sketch para verlo en un ejemplo y entenderlo un poquito mejor, porque esto se ve mejor con los ejemplos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es sí o sí poner el monitor serial, que por eso ven que está abierto al costado, ¿no? Porque lo vamos a usar. Entonces vamos a abrirlo con begin y vamos a poner 9600. Después en el void loop vamos a hacer una función que se va a llamar mostrar hora. Entonces, acá nosotros llamamos la función que todavía no existe, pero bueno, ahora vamos a crearla a partir de lo que expliqué antes, ¿no? Entonces vamos a hacer una función, vamos a declararla como void, porque no va a devolver nada, y lo único que va a hacer es mostrar en pantalla una cierta hora, ¿no es cierto? Bueno, para eso vamos a tener que hacer como variables globales, vamos a hacer una variable byte que se llame hora, que va a ser, vamos a poner las 16, y vamos a hacer otra que sea minuto, y va a ser 14. Cuando declaramos las variables, las podemos separar por una coma y no hace falta poner la palabra byte de vuelta, ¿no? En la misma línea declaramos dos variables. Entonces, en la función, vamos a declarar la función, ¿no? Dijimos que se va a llamar mostrar hora. No recibe ningún parámetro. Abrimos las llaves, ¿no? Bueno, y ahora lo que hacemos es serial prim y vamos a escribir todo lo que necesitamos mostrar. Vamos a tener que mostrar algo, un texto, y después abajo al lado vamos a escribir la variable, por ejemplo, hora. Y esto lo voy a copiar. Porque sé que tengo que mostrar horas y minutos. Entonces pongo la hora, acá lo voy a separar por los dos puntos, y acá voy a mostrar los minutos. Y voy a poner acá, como para que se entienda un poquito más, voy a poner la hora en Buenos Aires, es un espacio, va a mostrar la hora, al lado va a mostrar los dos puntos, al lado va a mostrar minutos, y ya le quiero hacer un LN para que salte la línea, ¿no? Que lo muestre abajo. Así que bueno, con esto ya va a mostrarlo. Vamos a probarlo, y bueno, lo que vemos es que lo repite un montón de veces. Entonces yo para que no esté todo el tiempo haciendo eso, lo que voy a hacer es esto. Esto es para, digamos, paralizar el monitor serie. Paraliza el programa en realidad. Le pones un while y entre paréntesis el 1, punto y coma, y ahora van a ver que lo va a mostrar una sola vez. Ahí vemos que lo muestra una sola vez y no queda todo el tiempo corriendo. Bueno, esta es la primera función. Es una función void, no le pasamos ningún parámetro y muestra algo en pantalla. Ahora, ¿cómo podríamos modificar esto? Vamos a ir agregando cosas. Lo que vamos a hacer para modificarla es declarar qué parámetros le vamos a pasar. Entonces vamos a ponerle hora, y el segundo parámetro va a ser minuto. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, en realidad lo que está haciendo la función no es tomar la variable global esta,
En realidad la toma porque yo se la paso por parámetro, pero le podría pasar otro valor. Ahora lo van a ver. Lo que tienen que cambiar, si agregaron esto en la declaración de la función, van a tener que cambiar esto, porque si no acá les va a tirar un error, como pueden ver acá. Acá me está diciendo que pocos argumentos para la función void mostrar hora. Entonces es obvio porque faltan los dos argumentos que tengo que pasarle. Entonces acá le voy a pasar hora y minuto, que es las dos variables que yo quiero mostrar. No tengo que declarar de vuelta que son bytes, ¿no? Y vemos que hace lo mismo, muestra la hora. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá yo le podría pasar otro tipo de parámetros. No va a ir la función siempre a agarrar la misma variable global. Acá yo le puedo poner, por ejemplo, la verdadera hora, que es ahora, que son las 11:42. Y me va a mostrar 11:42. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a seguir avanzando. Pero esto lo dejo como estaba. Lo que voy a hacer ahora es agregarle además un nuevo parámetro, que va a ser una cadena de caracteres o string, que le voy a poner ciudad. Este nombre de variable que yo pongo acá, ciudad, hora, minuto, no tiene que ser igual a lo que yo paso cuando llamo la función. Esta variable va a ser local, aunque no la declaro acá como así, como poniendo string y ciudad. En realidad sí está declarada, porque está declarada acá como parámetro. Entonces la función la va a usar con este nombre de variable, ciudad. Que puede ser otro, ya digo, no tiene por qué coincidir. En este caso va a coincidir. Pero acá, por ejemplo, yo no hace falta que le ponga una variable. Como hice en el ejemplo anterior, yo puedo poner directamente, sin usar una variable, un string, entre comillas dobles, y pongo Buenos Aires. Ahora, imagínense que lo que tengo que hacer acá es sacar este Buenos Aires que está puesto a la fuerza, digamos, y hacerlo que muestre la variable, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Sí, me voy acá abajo y voy a poner la hora en comillas dobles. Esto lo saco. Acá pongo ciudad. Es dos puntos, o le podría sacar los dos puntos mejor, y ya va a mostrar la hora. Y ahí ya estoy usando la nueva variable que puse como parámetro. Y ahí vemos que Buenos Aires es, bueno, acá tendría que poner un espacio porque me quedó todo junto. Ahora vamos a ver cómo hacer una función que devuelva un valor. Vamos a hacer una función que va a devolver un byte, y lo que va a hacer es calcular la diferencia horaria. ¿Por qué? Porque bueno, ya que puedo poner la ciudad, la hora y los minutos, yo en realidad podría poner la hora de diferentes ciudades, teniendo una hora global, ¿no? Que es la hora GMT. Entonces yo obtengo esta hora global y después le agrego como parámetro cuál es la diferencia horaria, que lo voy a usar con una función, y el nombre de la ciudad. Entonces puedo poner otra ciudad y puedo poner otra hora, teniendo en cuenta la diferencia horaria, ¿no? que tiene. Entonces vamos a hacer una función que se llame diferencia horaria, que le voy a pasar los minutos. No los tengo en cuenta. Cuando es la diferencia horaria, por lo que estuve investigando, parece que hay algunos países donde hay una diferencia horaria en minutos también, pero en general es por horas las diferencias horarias, así que no vamos a ser tan específicos en este caso. Voy a poner byte hora, le voy a pasar la hora que quiero modificar, y le voy a pasar un entero, porque como tengo que poner negativos, puede ser que sea negativa una diferencia horaria, entonces voy a poner un entero y pongo la diferencia. Entonces bueno, acá adentro vamos a hacer la función. Ahí tenemos ya las dos llaves. Para no aburrirlos tanto escribiendo, voy a copiarla, la función, y ahora la explico. Lo que hago, digamos, esta función va a tener que devolver un byte, porque yo estoy poniendo acá que la función devuelve byte. Entonces lo que va a devolver es la hora modificada.
no estoy modificando la misma hora GMT. Lo que estoy haciendo es devolviendo el valor para después mostrarlo acá, en hora. Entonces yo la función la voy a... Acá, perdón. Acá voy a estar mostrando acá voy a estar usando la función. Donde tengo que mostrar la hora, voy a mostrar la hora modificada, en realidad. Entonces, bueno, esto sí, acá voy a tener que poner hora GMT porque lo cambié recién. Y bueno, acá explico. Tomo la hora. A la hora le sumo la diferencia. ¿Qué pasa? Si son, por ejemplo, las 20 horas y hay una diferencia horaria de más 5, me voy a pasar a la hora 25. La hora 25 no existe. Entonces, yo con este if lo que hago es que si se pasa de la hora 24, lo que hace es lo que ya expliqué en un video anterior, con este símbolo de porcentaje, que es recuperar cuál es el resto de una división. Entonces, sabiendo el resto, lo que hace es que si se pasa de 24, vuelve a 0, por ejemplo. Porque yo quiero, digamos, la máxima cantidad de horas es 24. Está mejor explicado en un video que les voy a dejar acá arriba en las tarjetas. Bueno, entonces, esto por un lado, si me paso de la hora 23, si me paso de la hora 24, vuelve a la 0. Y así. Y si estoy, por ejemplo, en la hora 4 y tengo una diferencia horaria de menos 12, entonces esta sería la cuenta. Hora 4 de la mañana, más diferencia, lo mismo va a ser la resta, porque si yo le pongo un negativo acá, va a ser las 4 menos 12, me va a dar 8. Y 24 menos 8 son las 16. Quiere decir que, ponele, por ejemplo, de Buenos Aires a Japón, yo sé que son menos 12. Entonces va de 4 de la mañana, que serían en Buenos Aires, serían las 16 horas en Japón. Está bien. Bueno, como ven, hay varios return. Esto también es válido. Lo quise dejar así porque así ven que también es válido. No hace falta que sea un solo return, siempre y cuando no genere conflicto, porque en este caso no va a entrar nunca al mismo if. O sea, si entra este if, no va a entrar a este. Y si no entra en ninguno de los dos if, va a entrar en este último. Y en este último lo que hace es devolver la variable temporaria que yo declaré acá adentro. Y de paso pueden ver cómo se declara una variable dentro de una función. Que la uso solamente para guardar esta suma. Después compararla, lo podría hacer directamente acá. Pero para no complicar el código quise hacer una variable temporal para poder primero sumarlo, fijarme si se pasa de 24 o si me paso para abajo de 0. Entonces hago esto. Y después devuelvo sí o sí la variable temporal si es que está todo ok. Porque si no entra en ninguno de estos if, va a salir y va a venir directo a este return que devuelve la variable temporal que hicimos acá arriba, la suma. Entonces, esta es la función diferencia horaria. Como dije, lo que voy a hacer es meterla en mostrar hora. O sea, la voy a pasar con el resultado de diferencia horaria, que me va a devolver un byte, la voy a meter como parámetro en mostrar hora. Diferencia horaria y como parámetros. Le paso la hora GMT y además le voy a pasar el uso horario de Buenos Aires, que es -3. Entonces, GMT, o sea, en meridiano de Greenwich van a ser las 16:14 y en Buenos Aires va a ser la hora que vamos a ver ahora. Acá me tira un error porque yo cambié recién minutos GMT, es en realidad. Así que vamos a probar de nuevo. Y bueno, ahí está. Vemos la hora en Buenos Aires es 13:14. Entonces, vamos a ver lo bueno de esto. ¿Y qué es lo bueno? Que yo podría hacer un array o un vector donde tenga diferentes ciudades. Y por otro lado, otro vector donde tengo los diferentes usos horarios correspondientes a cada una de las ciudades. Lo voy a hacer coincidir para después poder mostrarlo todo con un ciclo for. Los array los voy a copiar y pegar. Me van a disculpar, pero no me voy a poner a escribir todo esto de vuelta, porque ya hice los deberes, estuve googleando y estuve mirando y buscando todos los diferentes usos horarios. Y puse para que sean un poco amplios y de habla hispana, digamos. Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas
y Sonora, que también es México, pero miren la diferencia horaria que tienen. Esta tiene -7 y Ciudad de México tiene -5. Y de paso ven que los dos array tienen 5 elementos y cada uno coincide. Por ejemplo, Madrid coincide con el uso horario 2, Buenos Aires con el -3, Ciudad de México con el -5 y así, ¿no? Como dije, esto es para poder usarlo en un ciclo for. Entonces lo que voy a hacer es un ciclo for que va a ir in, que va a ser un entero, ¿no? Que va a ser la i, que va a ir desde 0 hasta que sea menor a 5, ¿no? Va a recorrer 5 posiciones. 0, 1, 2, 3 y 4. Y más el incremento. Y no hace falta poner llaves porque es una sola instrucción. Entonces lo que va a hacer es, lo que tengo que hacer, mejor dicho, es cambiar este string que está puesto directamente acá. Y lo que voy a hacer es poner ciudades, la variable, el array ciudades con el índice i. Ahí me va a mostrar primero la primera ciudad, que es Madrid, con la diferencia horaria 2. Y esto que está metido acá a la fuerza, también le pongo usos y le pongo el índice i. Entonces así lo que va a hacer es recorrer 5 veces y va a mostrar las diferencias horarias de los 5 lugares, ¿no? Y bueno, ahí vemos los diferentes horarios usando la misma función, pero solamente que le agregamos un array. Aprovechamos las ventajas de poder usar funciones, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es calcular, vamos a simular que pasa el tiempo. O sea, no voy a estar acá, no voy a hacer un video de varias horas mostrando los cambios de horario, digamos. Entonces voy a hacer que incremente los minutos, una función que incremente. Y ahí yo le voy a poder pasar, en este caso para acá lo que les voy a mostrar, voy a incrementar los minutos. Pero también con eso mismo podrían incrementar las horas. Así que vamos a escribir la función incrementa, que va a ser una función especial, con algo que todavía no había explicado y que está muy bueno, siempre que se use con cuidado. Va a ser una función void, o sea que no va a devolver nada, y vamos a llamarla incrementar. Solamente, porque no va a incrementar solamente minutos, va a poder incrementar horas o cualquier cosa que querramos. Entonces, la función incrementa, ¿no? Incrementar. ¿Qué le vamos a pasar? Primero, un byte, que va a ser la hora, minuto, lo que sea. No escribo el nombre de la variable porque voy a explicar una cosa. Pero después el segundo parámetro va a ser byte también, y va a tener un máximo, que va a ser el tope, o sea, hasta dónde va a llegar. Porque vamos a querer incrementarlo, pero no hasta, por ejemplo, los minutos van hasta 60 y las horas hasta 24. Entonces no vamos a querer incrementar hasta cualquier valor. Vamos a querer incrementar hasta esos límites. Lo que vamos a hacer es que, si recuerdan, yo les había dicho acá que en este caso yo estoy pasando esta función o cualquier otra función. Cuando yo la declaro de esta manera, yo le estoy pasando, dice acá, un valor entero, y este es el nombre de la variable que yo voy a usar acá adentro. Cuando la llamo, pongo incrementar contador, pongo entre paréntesis el nombre de la variable. Pero lo que hace en realidad es pasarle una copia, pasarle el valor que yo tengo dentro de contador A. No le pasa la variable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que no habíamos visto hasta este momento, es pasarle la misma variable. O sea, le estoy dando a la función la variable para que la modifique. Entonces, para eso vamos a usar este operador, que es el operador ampersand, que le va a pasar un puntero de esa variable. Con eso lo que vamos a poder hacer es modificar la variable que le pasemos acá, no usar la variable global. Y tampoco vamos a tener que devolver nada, o sea, no vamos a tener que asignárselo a nada, como hacíamos con el ejemplo este de contador, porque lo que vamos a estar modificando es directamente esa misma variable que le vamos a pasar por parámetro acá. Entonces acá, si bien yo sé que esto va a ser un valor byte, que puede ser minutos o lo que sea, u horas, la voy a llamar puntero. Entonces, cuando yo me refiero acá a esta variable, que yo la llame puntero, lo que voy a estar haciendo es
estar modificando la misma la variable que me pasen. O sea, ¿me diste la variable en el loop cuando llamaste a la función? Bueno, ahora yo estoy haciendo, yo que soy la función, estoy haciendo lo que quiero con esa variable. Y no es global, puede ser cualquier otra variable que yo le pase. Incluso si le paso el dato escrito a mano, también sirve. Entonces, lo que voy a hacer es incrementarlo. Lo incrementamos en 1 y vamos a estar modificando esa variable. Y después vamos a hacer lo mismo, el famoso operador porcentaje, que es el resto, para que llegue hasta el máximo y no se pase de eso. Es todo lo mismo que hicimos en otras funciones de incrementar, pero con la diferencia que en este caso vamos a estar modificando directamente la variable que me están pasando por referencia. En todos los otros casos, en este caso por ejemplo de la función esta de diferencia horaria, yo le estoy pasando la variable byte como valor, el valor solamente. Y acá no, acá le estoy pasando por referencia, se llama esto. Pasar un valor por referencia. Entonces, incremento el tiempo. En este caso los minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, voy a ir hasta la parte de variables globales y voy a poner esta nueva variable que va a ser para tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque voy a simular el paso del tiempo. O sea, voy a hacer un contador con la función milis. Entonces voy a poner tiempo y bueno, lo inicializo en 0. Siempre es bueno inicializar siempre las variables para que no tome cualquier valor que tenga dentro en esa dirección de memoria. O sea, le pones 0 y ya sabes que está en 0. De última, si después hay algún problema, podés controlar y saber que ahí estaba en 0 y que capaz que ese es el problema, o si hay que inicializarlo en otro valor. Entonces, esto está ok, lo voy a hacer. Esto no, esto ya lo voy a sacar, lo del while. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si llamo la función milis menos el tiempo es mayor a, por ejemplo, 5 segundos, que serían 5000 milisegundos. Si eso es correcto, entonces voy a hacer algo adentro. Lo que voy a hacer es, primero que nada, poner de vuelta, hacer que tiempo sea otra vez, o sea, resetearlo, ponerlo de vuelta en 0, ¿no? Ponerlo con el tiempo actual, para que después tengan que esperar otros 5 segundos para entrar. Entonces, lo que voy a hacer es usar lo que hice recién, incrementar. Y para incrementar lo que le voy a pasar es los minutos GMT, que es la hora en general, ¿no? La que manda todo. Entonces, pongo acá el máximo, que va a ser de 60 porque estoy incrementando minutos. Bueno, pongo esto en 0 y adentro voy a hacer todo esto. Entonces con esto yo ya voy a estar incrementando. O sea, no es real esto. Vamos, no me vengan a decir que... Ya sé que no es real. Pero bueno, vamos a estar incrementando un minuto cada 5 segundos. Para poderlo ver acá en pantalla. Y que, digamos, que ver que funciona la función incrementar. Bueno, ahí vemos que marca primero las 11:15 y después marca, bueno, y el minuto cambia, digamos, ahora están 16. Entonces, bueno, acá lo que vimos en la última función es lo más difícil, lo más complicado, que a veces se complica un poco el tema de punteros, y es un solo ejemplo. Después se podrían hacer muchos más ejemplos que tal vez haga en próximos videos. Pero básicamente el tema de funciones es todo esto, digamos. Hay que tener en cuenta esto, no es tan difícil y hay que practicarlo nada más para que quede más claro siempre. Y ya digo, el tema de punteros no lo pongo para mostrarlo, en realidad es muy útil, pero a veces también complica mucho la programación. En este caso está bastante simple y se entiende, y es muy útil pasar una variable para que la modifique y no tenga que devolver nada, y tampoco tenga que usar las variables globales. Pero digamos, las funciones son muy útiles en general, así que recomiendo mucho usarlas. Y de esta manera les queda el código mucho más limpio. Si se fijan en el loop es todo mucho más corto. Y si bien acá tienen, por ejemplo, la línea esta que quedó un poco larga porque, digamos, estoy usando una función y adentro llamo otra función para pasar como parámetro, queda mucho más limpio. Y lo bueno de las funciones también es que si nosotros queremos modificar, por ejemplo acá, para que en vez de incrementar de a 1 incremente de a más, lo podríamos hacer. Entonces podemos modificar la función y no tenemos que estar modificando todo el código en todos lados. O sea,
Eso, y además que para controlar los errores es mucho mejor, porque nosotros lo que vamos a hacer es saber lo que hace una función y podemos controlar esa sola función. Una vez que ya sabemos que esa función está bien, que anda correctamente, bueno, después el problema estará en otro lado. Espero que se haya entendido. Y nada, es un video que no está guionado, nomás tenía los ejemplos para mostrar y capaz que se hizo un poco largo. Pero si algo no se entendió, pueden dejar las preguntas en los comentarios y les voy a estar respondiendo yo o cualquier otra persona. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que los haya entretenido. Si es así, pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, así se enteran cuando subo nuevos videos. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.